¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este programa especial de Cyber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que además hoy tiene ese componente especial que, como en ocasiones hacemos, nos trae un programa en el que a través de la radio, emisión en directo en Capital Radio, pero también a través de redes sociales, a través de YouTube, vamos a poder comentar con los especialistas pues las grandes preocupaciones de nuestro tiempo que pasan por el mundo de la ciberseguridad, eso ya lo sabíais, pero especialmente sobre cómo evolucionan esas amenazas. Hoy tenemos un especial malware que es básicamente lo que nos va a acompañar, lo que va a acompañar a las empresas de una manera visible o una manera invisible en sus preocupaciones sobre la seguridad de sus perímetros, de la protección de su información, la protección de su actividad. Un programa especial que cuenta con la participación de especialistas de compañías de primer nivel, desde Kaspersky y desde Sophos hoy nos acompañarán. Enseguida vamos a saludar a los especialistas que hoy nos van a ilustrar en ese camino del malware, que siempre, como digo, está actualizándose. Pero antes, como siempre, vamos a saludar a nuestros queridos amigos Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, que ya se incorporan a esta tertulia. Pablo, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis, Mónica? Hola, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí en este formato tan especial como siempre. Oye, una pregunta, Pablo, Mónica, muy breve, ¿vale? Porque enseguida vamos a saludar a nuestros invitados. ¿Por qué hablamos de malware si ya hablamos de malware la semana pasada y la anterior y la anterior y la anterior? ¿Qué tiene de especial este programa? A ver. Y más que seguiremos hablando, ¿verdad, Pablo? Claro. Exacto, y más que seguiremos hablando porque, a ver, los códigos maliciosos yo creo que están prácticamente desde los inicios de la computación. Entonces, desde que los ordenadores son ordenadores, ha habido gente que, por cuestiones de ego, por intentar llegar un poco más allá, han estado haciendo este tipo de códigos y, bueno, en los últimos, desde comienzo de siglo, pues prácticamente ya esto cambió hacia un tema económico y hacia un motivo de lucro y desde ahí pues esos grandes proyectos que se viven a día de hoy del malware y esos grupos y esos ataques que de los que relatamos cada semana, a algunos siempre nos toca. Mónica. Y además han ido evolucionando desde estos ataques que nos comentaba Pablo, también esos inicios, ¿verdad? Han ido evolucionando. Los grupos cibercriminales quieren dinero, tienen dinero y buscan más rentabilidad económica con esos ataques, ¿no? Entonces se van sofisticando y van evolucionando también con el tiempo y de eso vamos a hablar, de cómo están cambiando y qué es lo que están haciendo ahora. Recordaréis y recordarán también nuestros oyentes esos casos que hemos hablado de, casos de malware que se compaginan con chantajes, con extorsiones a las empresas. Oye, si no me pagas esto que te digo, además voy a publicar información confidencial. Se mezclan diferentes tipos de técnicas y al final con el objetivo de intentar hacer más daño para también intentar conseguir más dinero. Es muy complejo, pero con los invitados vamos a conocer qué es lo que está ocurriendo en este panorama y, por supuesto, cómo se pueden defender y evitar todo esto. Bueno, pues lo vamos a conocer, cómo empieza el malware a vivir en las entrañas de nuestra empresa y luego cuáles son los efectos perniciosos inmediatos o posteriores, porque, ojo, puede ser un malware durmiente, ¿no? A la espera de encontrar el momento oportuno para salir. Bueno, pues esto lo vamos a conocer con la ayuda de los especialistas a los que ya saludamos a Dani Creus, que nos acompaña nuevamente en este Cyber After Work. Él es analista de malware y además miembro del equipo GRET. Gran equipo, es el Grupo Internacional de Investigación de Kaspersky. Dani, un placer verte de nuevo por aquí. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. También saludamos a Álvaro Fernández, que es ejecutivo de grandes cuentas de Sophos, una compañía con la que también hemos contado en numerosas ocasiones y es un placer para nosotros saludar a Álvaro en este programa, que yo creo que se estrena, Álvaro, por lo menos en este formato, ¿no, Álvaro? Correcto, sí. Buenas tardes a todos y en efecto es la primera vez que me uno a vosotros y la verdad es que impaciente por empezar. Pues bienvenido a la adicción radiofónica, eso ya te lo digo yo. Enseguida con Dani y con Álvaro vamos a desgranar, ¿no? Pues cuál es el estado actual del malware, pero sin dejar de avisar a muchos que quizás hoy se incorporan y que para ellos es la primera vez que lo identifican, porque resulta que a la empresa de su planta, de su misma planta o de una planta más abajo, pues se ha visto afectada. Ojo, que todo puede pasar, ¿vale? Bueno, pues enseguida, como digo, vamos a saludar, a profundizar en estos temas con Dani y con Álvaro, pero antes, y nos estará escuchando Néstor, esto es sonido radiofónico igualmente. Vamos a hablar con los especialistas de Netskope porque de la seguridad cloud es de lo que hablamos con la píldora SASI.
Y para ello, hoy ha elegido día especial para acompañarnos en esta píldora SASI Samuel Bonete, que es director regional de ventas para España y Portugal de Netscope. Samu, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Micro. Si es que esto Edu, es lo que tienes. Muchas gracias y gracias por avisarme. Ya estaba yo aquí hablando solo. Muy buenas a todos. Evangelizando del SASI, que es precisamente un poco la intención que tenemos desde hace ya varias semanas. Los especialistas de Netscope nos acompañan, basado en casos reales, a entender un poco cómo la seguridad puede migrar hacia la nube. Todo está en la nube y por qué no la seguridad también. Pero nos viene bien de vez en cuando recapitular, ¿no? Como vamos a hacer hoy un poco en nuestro programa especial de malware, sobre el concepto de SASI, cuáles son las funcionalidades básicas y un poco pues ese trabajo que hace Netscope ayudando a las empresas pues que están en apuros o a evitar que estén en apuros. Luego, insisto, de empresas en apuros vamos a hablar largo y tendido en este programa. Samu, hacemos una recopilación en esta píldora SASI hoy. Venga. Oh, genial, Edu. Pues durante estos días hemos estado hablando de para qué sirve SASI, lo hemos estado ilustrando de diferentes casos de uso, ¿no? Hemos hablado de malware que utiliza la nube para propagarse y para distribuirse, malware que se esconde en aplicaciones cloud, que utiliza el Office 365 para poder infectar a los usuarios confiados. Pues hoy queremos hacer una recopilación de ese concepto de SASI que está en boca de muchísima gente, para que aquellos que nos escuchan, como tú decías, por primera vez, pues sepan de qué hablamos cuando hablamos de SASI, de las píldoras SASI. Y el concepto que está detrás de SASI es un concepto súper sencillo. Es igual que nos hemos llevado el correo a la nube, igual que nos hemos llevado el almacenamiento a la nube, el CRM a la nube, pues ¿por qué no llevarnos también la seguridad a la nube? Es decir, dejar de invertir en un perímetro de seguridad ligado al data center, que Gartner acuña como data center centric, y poner ese perímetro de seguridad con las funcionalidades de seguridad que nos daba ese perímetro en un punto que nos cubra a todos nuestros usuarios con independencia de dónde estén y además que sea capaz de entender lo que pasa en las aplicaciones cloud. Es decir, llevarnos ese perímetro a la nube. Samu, lleváis el perímetro a la nube, pero ¿de qué nos tenemos que proteger en la nube? Porque muchos tienen un poco la sensación de que la nube está tan arriba que es inalcanzable, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las amenazas que nos encontramos y cómo se puede hacer esa protección de algo que está arriba? A ver. Sí, yo creo que aquí el concepto es no solamente protegerte de la nube, sino protegerte de lo que te proteges en tu día a día. Y de lo que te proteges en tu día a día, seguro que hoy en un especial de malware vais a hablar sobre ello, que utiliza como vector la nube. Es decir, ahora mismo está a la orden del día, ¿no? Ataques de phishing, ataques de suplantación de identidad, no sé, malware colgado en AWS, en Google, en Microsoft. Entonces, es protegerte de los ataques de siempre, los que estás recibiendo ahora mismo, pero si piensas ahora en cómo te tienes que proteger de esos ataques, tienes que forzar al usuario a que pase su tráfico por el perímetro tradicional, por un punto tradicional, por el data center. Con SASI lo que estamos promoviendo es que el usuario, con independencia de donde esté, cada vez que vaya a navegar a cualquier página web, cada vez que vaya a navegar a cualquier servicio SaaS, incluso para poder acceder remotamente a los recursos internos, se conecta a un proveedor de seguridad en la nube, en este caso Netscope, que es tu plataforma SASI, tu proveedor de seguridad en la nube, y este proveedor de seguridad en la nube te ofrezca una navegación segura, te ofrezca un firewall como servicio en la nube, te ofrezca la capacidad de entender lo que hace el usuario en las aplicaciones cloud y protegerle de descargas que pueda estar realizando en las aplicaciones cloud, o incluso te ofrezca ese proveedor de seguridad desde la nube el poder acceder remotamente a los recursos internos que tienes en tu red interna. Fíjate que el modelo es un modelo súper sencillo, súper efectivo, que te permite pues reducir costes de operación, que te permite reducir costes de mantenimiento, porque tú ya no tienes que andar manteniendo hardware, andar manteniendo appliances, todo eso se da en modo servicio desde la nube. Y también te permite descentralizar por completo tu seguridad, porque el usuario no tiene que irse a un punto para desde ese punto navegar de forma segura, ¿no? El usuario abre su ordenador y está navegando de forma segura, consumiendo SaaS de forma segura y accediendo remotamente de manera segura a los recursos de la organización. Ese es el concepto detrás de SASI. Pero las amenazas que vamos a proteger, exactamente las mismas amenazas a las que el usuario está recibiendo ataques a día de hoy cuando está dentro de la empresa.
Pues básicamente simplificar procesos, se encuentran en la nube muchos de ellos y precisamente esa desaparición de las fronteras físicas o tecnológicas que, entre otras cosas, ha traído pues este nuevo tiempo, pues nos hace que debamos empezar a pensar en global en la nube en todos los sentidos, tanto para albergar nuestros servicios, nuestras capacidades, como también encontrar allí la seguridad. Es lo que hace Netskope y ellos nos acompañan y nos lo cuentan cada día en este programa. Samuel Bonete, es un placer como siempre haberte visto por aquí. Y como siempre dices, un believer del SASI o del SASE. Vamos a castellanizarlo igualmente. Lo contaremos nuevamente en este programa. Un saludo y muchas gracias. A ti, Edu, muchas gracias. El futuro de la seguridad está en la nube, ya lo sabéis. No lo olvidéis. Gracias, Samuel. Vale, bueno, pues ahora sí, con Dani Creus, con Álvaro Fernández, vamos a hablar de malware. No sé, Dani, si es peligroso que yo pregunte que nos vayamos al inicio del malware, ¿no? Igual ni Pablo San Emeterio habría nacido, ¿no? Cuando empezó un poco esta figura, sí. Pero como también un poco apuntaba Mónica, ha evolucionado, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos cuando hablamos de malware hoy? Después de una pandemia, después de haber visto casos de secuestro de información, de bloqueo de la información, hoy el momento malware, ¿dónde lo situamos, Dani? Pues ahora mismo podríamos decir que estamos, por decirlo de alguna manera, en la revolución industrial en cuanto a desarrollo de código malicioso nos referimos. Sí que es verdad que Pablo ha comentado, bueno, que al principio el malware, el código malicioso, ha existido prácticamente desde que existen los sistemas de computación. Sí que es verdad que si vemos cómo ha ido evolucionando, al principio obedecía más a un afán de conocimiento, o un afán de intentar investigar este tipo de vida artificial, cómo se pueden distribuir, cómo se pueden replicar estos tipos de virus. Y con esto ya pasó después. Evidentemente, no quiere decir que esto no tuviera impacto, pero el impacto era más allá, pues bueno, el limpiar los ordenadores. En definitiva, podríamos decir que eran como actos vandálicos, pasaron de ser actos de intentar aprender algo a actos vandálicos, y en un momento dado, esto ya hacia el año 2004-2005, esto ya se empezó a convertir como un negocio puro y duro. ¿Y ahora dónde estamos? Ahora mismo estamos en un punto que es un negocio súper bien engrasado, súper bien preparado y, bueno, los hechos son los hechos. Es decir, miremos los incidentes que vemos cada día en las noticias, el impacto que tienen depende de incidentes, etcétera, etcétera. Es decir, ahora mismo estamos delante de una tormenta perfecta en el sentido de que dependemos un montón de la tecnología, cosa que es normal, pero por otro lado tenemos una serie de atacantes con recursos, infraestructuras, conocimiento y con ganas de hacer daño. Dani, pero ¿dónde está el negocio aquí? ¿En el cobro de rescates? ¿En infligir un daño económico a una institución, a una empresa que es competencia? ¿Dónde está aquí el negocio a través del malware? Claro, aquí tendríamos que empezar haciendo un poco la distinción de los diferentes tipos de delitos que vemos, ¿vale? Entonces, si pudiéramos coger todas aquellas amenazas y todas aquellas amenazas que vemos actualmente, veríamos que un 90% obedece a lo que ya llamamos hoy en día el cibercrimen tradicional. Es decir, buscan dinero de cualquier manera. Y esto es una de las cosas que a veces no tenemos en cuenta. Es decir, para un atacante, el tener acceso a otro sistema, eso ya ha ganado algo, ya sea para poder utilizarlo para realizar otro delito, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se monetiza esto? Pues evidentemente, en el momento que estamos empezando a utilizar información sensible en nuestros dispositivos, pues todo eso se puede monetizar, desde el propio rescate como temas de ransomware, hasta el robo de credenciales, hasta el robo de credenciales bancarias, hasta el robo de otro tipo de credenciales que pueden revenderse, etcétera, etcétera. Es decir, un sistema para un atacante es como el cerdo, se aprovecha todo. Oye, Álvaro, ¿dirías desde la experiencia de Sophos que el malware es ahora mismo la principal amenaza en el terreno de la ciberseguridad? Mira que hay muchas, ¿no? Pero desde Sophos, ¿consideráis que el malware es lo más peligroso que puede pasarle ahora mismo a una sociedad moderna y conectada, a una sociedad empresarial, a las empresas? ¿Dónde situáis hoy el nivel de amenaza del malware dentro de lo que es vuestra jerarquía o estructura? Bueno, a ver, el malware, nosotros conocemos, de momento, lo que es más dañino ahora mismo, el que estamos viendo es el ransomware. Pero ¿qué pasa? Que el ransomware no va solo, o sea, como decía antes Mónica, o sea, el malware es una técnica más. Entonces, y como bien decía Dani, hay diferentes tipos de malware, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues que se habla siempre del malware desconocido, ¿no? De ese malware que no conocen los proveedores y los sistemas de seguridad y que muchas veces pueden evadir los controles
o la tecnología para pasar desapercibido e infectar a las víctimas. Pero bueno, no siempre es así, ¿no? O sea, digamos que en esto de malware nuevo, pues por ejemplo, los laboratorios de Sophos detectan al día variantes nuevas cerca de 400.000 cada día, de nuevas piezas de malware, ¿vale? Diseñadas desde cero. O sea, que es cuando hay tanto esfuerzo crear nuevo que educativo, ¿no? Pero bueno, que de ahí no podemos decir que el malware desconocido sea una cuando alguien intenta lanzar malware a una organización y ese malware es conocido, pues oye, si las firmas del antivirus están actualizadas y si tienes otros mecanismos al día, pues probablemente detengan, ¿no?, ese malware y no dejen que se ejecute. Pero ¿qué pasa? Que las organizaciones, por ejemplo, pues en una organización de 50 PCs o con 50 usuarios, pues a lo mejor es relativamente sencillo tener desplegado y controlado y sabiendo que tienes desplegado ese antivirus en todos esos equipos, ¿no?, y bien actualizado. ¿Qué pasa cuando tienes una organización más grande o más compleja, ¿no?, a nivel de IT? Pues que no siempre es fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que un malware de esos conocido pues llegue a un equipo que esté sin proteger, que se ejecute ese malware y que ese malware sea un malware, pues bueno, pues oye, antiguo, pero que se quede ahí instalado para intentar ganar persistencia o para intentar ganar información sobre ese usuario, sobre ese perfil del ordenador, para esa información mandarla a los atacantes que han desplegado ese malware. ¿Para qué? Pues para hacer un perfil de la organización, hacer un perfil de los sistemas, hacer un perfil del software que está instalado y a partir de ahí, pues elaborar y empezar a trabajar en un ataque más complejo y más dañino, ¿no? Por lo tanto, el malware, pues bueno, pues hablamos siempre de malware y como bien decían mis compañeros, es una cosa que existe desde hace mucho, que va evolucionando y que nos va a acompañar, pues posiblemente lo que... Cuando no estemos por aquí, seguirá por allí campando a sus anchas, estoy seguro. Oye, Pablo, un poco tras esta primera descripción que han hecho Dani y Álvaro, un poco recordarle a los oyentes cosas básicas, ¿no? El malware puede entrar por cualquier lado, lo hemos comentado, ¿no? En una aplicación, entiendo que en un correo electrónico, ¿por dónde puede entrar un malware? ¿En una organización o en un dispositivo? Pues a ver, has dicho dos de las principales. Una, el correo electrónico, otra, aplicaciones no oficiales que alguien haya troyanizado y ahí haya incluido una parte de código malicioso. Hay otras que pueden aprovechar alguna vulnerabilidad, es decir, que hay un fallo en un software, en tu ordenador, en el sistema operativo o en el navegador o en alguna aplicación que estés utilizando como el correo electrónico, y a través de esa vulnerabilidad lo que se consigue es ejecutar ese malware y que se deposite en tu ordenador. Otras veces simplemente un poquito de ingeniería social y decirle al usuario a ver si te ejecuta el programa malicioso, o incluso lo que hemos visto en alguna ocasión, en algún programa, el servicio técnico falso. Es decir, esa llamada por teléfono que recibimos, que se hace pasar por un servicio técnico de Microsoft y que nos está diciendo, oye, que tu equipo está infectado, voy a desinfectártelo. Y al darle acceso, pues una vez le das acceso con herramientas de gestión remota, él mismo ya en lugar de desinfectártelo, te infecta el ordenador y te distribuye ese malware. Pero seguro que nuestros invitados, tanto Dani como Álvaro, nos pueden contar un montón de casos y de técnicas que se han utilizado que me haya podido olvidar. Sin duda hay muchísimas y me gustaría empezar con vuestro permiso por uno de los ciberataques de los malware que más daño están haciendo a todo tipo de empresas, grandes, pequeñas, y que lo estamos contando aquí cada semana y que, bueno, lo vemos prácticamente cada día, que es el ransomware. Y es que precisamente esta mañana estaba viendo, Dani, una comunicación por parte de Kaspersky que decíais que habéis detectado que durante 2020 los ataques de ransomware dirigidos, además, a alguna organización concreta y personalizados han crecido un 767%, que se dice pronto. ¿Por qué? Os lo pregunto a los dos, Dani y Álvaro, ¿por qué creéis que está sucediéndose esta explosión del ransomware y especialmente ahora el dirigido durante los últimos años? ¿Qué opináis, Dani? Bueno, yo creo que la respuesta en este caso es, por desgracia, es bastante fácil, y es que les funciona. Es básicamente que les está funcionando, les está dando todo el retorno de inversión que ellos esperan
Y seguramente, cuando he dicho antes que todo esto es un negocio, esto obedece también a eso, a incrementar el retorno de inversión, por lo cual también esto implica, cuando tú hayas robado unos datos o cuando tú hayas realizado el delito, tienes que buscar una manera fácil, relativamente fácil, de monetizar esos datos que has robado, que has cifrado, etcétera. Entonces, yo creo que en este caso, el ransomware, especialmente lo que estamos viendo en este último año, pues les está funcionando pues muy bien. Bueno, en mi caso coincido totalmente con lo que comenta Dani. O sea, es la forma más, el ataque que es más fácil de monetizar, ¿no? Al final, si consigues entrar en una compañía, consigues parar su producción y tú tienes la clave para que vuelvan a funcionar y les extorsionan, pues obviamente es una forma bastante fácil y rápida de monetizar. Y de ahí pues el crecimiento bestial de los ataques tipo ransomware. Oye, retomo un poco el guante que os lanzaba Pablo, ¿no? A propósito de las vías de entrada. Perdonadme que retroceda 2 pasos, ¿no? Pues un poco para que podáis comentar, pues eso, cuáles son las principales vías de entrada desde vuestras organizaciones. También entiendo que tenéis herramientas, entiendo que eficaces, no sé si para todo o para unas cosas en concreto, porque, oye, así se determina que creéis que es la tendencia del malware, ¿no? Entonces, ¿por dónde estamos viendo estas entradas? ¿Qué protección ofrecéis? En este caso, desde Kaspersky y desde Sophos. ¿Quién es el responsable? ¿Sigue siendo aquel pobre humano que abrió el correo electrónico o aquel pobre humano que se descargó esa aplicación que ponía free? ¿Por dónde va esto, Dani? Vale, pues respecto a los vectores de infección, ya habéis comentado los típicos, el phishing, correo electrónico. Yo diría que, en principio, cualquier origen de datos o cualquier fuente disponible en nuestra empresa puede ser susceptible de utilizarse como vector de infección. Aparte de los típicos, como son phishing, otro tipo de mensajes por otro tipo de dispositivos, creo que también es importante hablar, porque los estamos viendo especialmente durante los últimos años, los ataques a la cadena de suministro, que normalmente es un vector que se obvia un poco. Es decir, todos tenemos ya constancia de que el correo tenemos que ir con cuidado a abrir adjuntos, etcétera, etcétera. Pero durante los últimos 10 años, nada más y nada menos, han habido un montón de ataques a la cadena de suministro. Es decir, en vez de atacar directamente a la compañía, se ataca a un sitio, ya sea una librería de software, un componente de hardware incluso, se ataca esto para tener mucho más acceso a una serie de empresas que pueden estar o mejor securizadas o no pueden estar tan expuestas. Y en este sentido, yo creo que es un vector que no se suele comentar mucho, pero es que últimamente, el caso de SolarWinds y varios más, solo en los últimos 2 años hemos tenido muchos ataques de este tipo. Es decir, ataques mediante la cadena de suministro. Por otra parte, ya no solo otro vector de infección también que a veces se obvia, es el atacante interno, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque si nos fijamos, yo creo que hace relativamente poco salió un escrito de acusación del gobierno de Estados Unidos, porque precisamente un operador de estas familias de estos grupos organizados que realizan ataques de ransomware dirigido, lo que había estado haciendo básicamente es intentar reclutar a un trabajador en este caso de la empresa Tesla, para que hiciera la distribución del malware de manera interna, ¿vale? Entonces, cuando digo esto, que esto es un negocio que está muy bien preparado, estos vectores de infección quizás no los tenemos tan a la vista y a los hechos y a las pruebas me remito. Esto va a seguir pasando, especialmente por estos grupos organizados tan profesionales que realizan ataques de ransomware dirigido. Álvaro. Bueno, a ver, yo suscribo lo que ha dicho Dani. Y yo por decir algo, lo que ha comentado antes Pablo, pues es cierto que, por ejemplo, la ingeniería social es algo que es bastante, complejo de detectar, ¿no? Por medio de la tecnología. Un ataque de phishing desde un correo, pues que es legítimo, pues es complicado. Entonces, pues ahí por decir algo diferente, pues en la ingeniería social, pues es un vector importante. ¿Y cómo atajas esto? Pues concienciando, ¿no? Concienciando a tus usuarios, formando a tus usuarios. No siempre es la tecnología, ¿no? Tienes que coger y tienes que hacer un trabajo continuo en las organizaciones a esos usuarios. Pues ya sean más avanzados o menos avanzados, tienen que estar
alertas, ¿no? Y ser capaces de detectar esos ataques de ingeniería social que puede ser, pues, como decía Pablo, que te llamen a través de un soporte técnico falso o un correo de spam o una web que has pinchado en un sitio y te desvían a otro sitio. Bueno, pues el usuario tiene que estar alerta y bueno, y ese es un gran vector, ¿no? de infección. Pablo, iba a aprovechar que justo Dani nos ha comentado un ataque de finales del año pasado, que como es el de SolarWinds, en el que pues, se especulaba, el lector que comentaba Dani, pues evidentemente se ha dado en los últimos años y además tiene un impacto bastante fuerte. Y quería preguntaros, tanto Dani como Álvaro, que bueno, pues se sospecha o se especula muchas veces que este tipo de ataques está patrocinado por estados, por gobiernos realmente que haya detrás que sean los que los promueven y sobre todo también aparte si realmente estos ataques promovidos por estados son tan avanzados como realmente se dice o las mafias tienen un malware también de un nivel similar al que hablamos. A ver, al final se ha demostrado pues que hay ataques que están financiados por estados. Y luego también las mafias del crimen organizado pues también financian este tipo de ataques. ¿Por qué? Porque son muy lucrativos. Y viene un poco pues a lo que comentaba Dani antes, ¿no? De la cadena de suministro. Si eres capaz de acceder a clientes o no sé, pues el software de SolarWinds está desplegado en muchísimos organismos. Entonces, si eres capaz de vulnerar esos sistemas, ese software y con eso llegar a tropecientas empresas, pues oye, es mucho más cosa. Sí que están pues naciones-estado que le llaman, ¿no? Detrás de muchos de los ataques y luego mafias que están poniendo mucho dinero porque al final es, oye, pues si yo invierto y organizo una organización criminal para explotar ciertas vulnerabilidades, pues oye, voy a esperar un retorno de la inversión importante. Al igual que pues la vulnerabilidad que había en el Exchange de Microsoft, de las versiones, no sé si era 2018, que bueno, pues fue esto que se conocía como Hafnium, que estaba explotando de forma activa en muchos miles de clientes. Y se sacaron mucha información que luego se extorsionó pues a los dueños de esa información pues a cambio de dinero. Y es otra forma de monetizar bastante rápida. Dani, un poco reflexión a propósito de lo que preguntaba Pablo y comentaba Álvaro sobre estos ataques patrocinados por Estados-nación. Sí. Suena un tanto de ciencia ficción. Suena, vamos, iba a decir, digo, de esto nos habla Pedro Baños, ¿no? Pues es uno de estos casos en la que la realidad seguramente supera la ficción. De hecho, en Kaspersky mi equipo se dedica, te diría casi exclusivamente a hacer búsqueda de este tipo de amenazas, es decir, aquellas más sofisticadas que pueden ser consideradas APTs a veces, es decir, amenazas que van muy dirigidos a un ámbito y lo que vemos es, en base a la casuística del ataque, a la tipología, a la victimología, pues es fácil discernir que eso no es ni siquiera un grupo organizado criminal, sino es alguien con unos requerimientos de información y de inteligencia que seguramente obedecen pues a alguien con recursos a nivel de Estado. Entonces, esto es una realidad. Y yendo más allá, aún podemos girar un poco más el rizo, y es que hay un tema que yo creo que asusta mucho a los investigadores, que es el tema de la convergencia entre este tipo de grupos, porque se producen muchas sinergias entre un operador, vamos a llamar a nivel estatal, que quiere conseguir información a cualquier precio, y estos grupos organizados que tienen el poder, tienen los recursos de tener un despliegue de bots, de código malicioso, en multitud de ordenadores, de manera que pueden ofrecer esta información directamente a otro tipo de actores y, bueno, se puede producir este intercambio de información o intercambio de tácticas que puede llegar a ser muy peligroso. Un ejemplo práctico, pues que algún operador a este nivel estatal intente realizar una campaña de ransomware que parezca que tienen afán de lucro cuando en realidad lo único que quieren es realizar sabotaje. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, cómo van colaborando este tipo de grupos y precisamente por eso es tan importante el tema de producir inteligencia más allá del nivel de lo técnico. Uh-huh. Sí, Álvaro, perdón, adelante. No, sí, o sea que, a ver, que yo creo que también que a todos nos da un poco también de cosa decir las naciones de Estado y tal, pero que vamos, es que se conocen con nombres y apellidos. O sea, está, por ejemplo, China, ¿no? China se ha mostrado
que ha participado en varios, está Corea, está Irán, está Rusia, y bueno, pues son países que al final son, bueno, pues que tienen cierta complejidad y que con el mundo occidental pues chocan de alguna forma y bueno, pues muchos ataques de estos vienen de ahí. Y luego también lo que comentaba Dani es importante, o sea, de cómo comparten información diferentes grupos, ¿no? Hemos visto, pues, el grupo este de Emotet, ¿no? Que tenía, pues al final esta gente tenía accesos a muchas compañías y a muchos organismos públicos, lo hemos visto también aquí en España, y lo que hacían es que, pues oye, lo ofrecían a otros grupos diciendo, oye, mira, tengo comprometidas tantas empresas, ¿cuánto me das? O vale tanto el que puedas coger y que puedas explotar o que puedas intentar hacer el ataque contra esos organismos. O sea, esa comunicación entre diferentes grupos es importante, que se da toda pues en la Deep Web. Es en este terreno donde, porque quizás muchos nos están escuchando, ¿no? En numerosas ocasiones en los programas, Pablo y Mónica lo recuerdan, siempre nos dirigimos a las pymes, ¿no? Como el principal foco para concienciarlas, ¿no? Para decirles de que esto también va con ellos, ¿no? Sin embargo, quizás esas pymes nos están escuchando y dicen, ¡buah! Estos es que están hablando de naciones-estado, están hablando de empresas del IBEX 35, ¿no? Que, pues, y que entonces, menos mal que yo no soy tan grande que esto a mí no me va. Entonces, entiendo que no, porque es aquí cuando, por ejemplo, la cadena de proveedores, la cadena de suministros, ¿no? Es cuando todos están en el ajo, ¿no? Es decir, o sea que al final, Dani, es decir, que a una empresa grande le interesa saber que su empresa proveedora de servicios, que es una pyme, pues está protegida, ¿no? Porque al final puede ser ella la que acabe teniendo ese malware, ¿no? Sí, sí, correcto. Y esto tiene un poco que ver con el tema de qué medidas podemos tomar en ese sentido, especialmente con vectores de infección más complejos como puede ser la cadena de suministro. Y en este caso, pues, una de las buenas prácticas sería intentar reducir esa base de proveedores o tenerlos muy controlados o pedirles una serie de garantías en cuanto a seguridad se refiere. Mónica. Y en este sentido, además, que estabais mencionando a las pymes, que yo creo que es un aspecto clave, ¿no? Porque, bueno, especialmente en España, que tenemos un ecosistema de pequeñas y medianas empresas y autónomos también, no nos olvidemos que deben estar protegidos y deben estar concienciados en este sentido, ¿no? Pero me gustaría que entendiésemos de alguna forma con vosotros, que nos ayudéis a entender y que comprendan esa rentabilidad, ¿no?, del cibercrimen. Estábamos hablando, bueno, ya a nivel de estados, pero si nos metemos lo que son los grupos cibercriminales, está claro que lanzan, por dividirlo de una forma muy básica, en ataques más sofisticados y ataques más masivos, ¿no? Los primeros sofisticados y más dirigidos y los segundos más masivos. ¿Cuáles son, en vuestra opinión, más rentables y cómo las empresas pueden protegerse de unos y de otros? Porque me imagino que será muy diferente y también en ese sentido, como decíais, esa información, esa inteligencia y compartir información y compartir inteligencia es básico, ¿no? ¿Qué opináis, Dani? ¿Qué es más caro? ¿Vender información en el mercado negro o que te paguen un buen rescate? Madre mía, es que esto es al mejor postor. A ver. Bueno, yo creo que... Disculpa, Álvaro. Dale. No. Sí. Venga, dale, Álvaro, que antes nos hemos quedado también con ganas de conocer tu opinión. Venga. Vale. No, simplemente, o sea, lo que vemos muchas veces es que los ataques siempre son automatizados y masivos. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues que solo si lanzan pues un ataque automatizado a miles de empresas, solo son unos pocos miles o unos pocos cientos las empresas que de alguna forma se comprometen, ¿no? Y que están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces estas organizaciones pues tienen la capacidad de entrar y lo que necesitan es, pues oye, poner manos a trabajar en la explotación de esa empresa, ¿no? Por así decirlo, de sacar la información, el trabajar esa información y luego pues... O sea, que entrar es relativamente sencillo, luego el trabajo complejo es sacarle provecho una vez que están dentro y dices, vamos a ver qué podemos sacar de provecho aquí. Exacto, por eso decía antes que muchas veces es un malware no muy avanzado el que se lanza, o es un malware, digamos, conocido, ¿no? Pero que, bueno, de todas las empresas donde lo lanzan de forma automatizada, pinchan X y sobre esas X pues tienen que hacer un triaje y decir, oye, pues mira, vamos a empezar por aquí. Y es a poner a expertos
hackers del lado oscuro a ponerse pues a sacar esas informaciones. Luego, otra de las cosas que decía Mónica, o sea, el tema de las pymes o no pymes o más grandes empresas o no, al final yo quiero meter dos variables. Por un lado está el tamaño de la empresa y luego también por otro lado está la madurez tecnológica que tenga la compañía. Entonces, lo que vemos, y es que es así, es que la gran mayoría de las compañías, y casi sin depender sin atender a su tamaño, pues no tienen servicios de threat hunting, por ejemplo, servicios de búsqueda de amenazas, o no tienen a gente por detrás. O sea, digamos que las compañías se han focalizado mucho en el área de proteger, ¿no? En el tener las tecnologías que bloqueen los ataques, pero no han puesto tanto foco en la parte de detectar y de responder a una amenaza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que las organizaciones pymes, por ejemplo, o poco maduras, pues oye, ponen ciertas barreras, como puede ser un antivirus avanzado o incluso un EDR, y también poner pues una tecnología tipo firewall para proteger el perímetro. Pero ¿qué pasa? Que no tiene recursos para explotarlo. O sea, tiene recursos para hacer esa operativa, ¿no? Y mantener al día más o menos las configuraciones y que esté pues parcheado los equipos y tal, pero no tiene a gente que esté de forma proactiva intentando detectar si hay algún rastro, algún indicador de compromiso o algún indicador de ataque de que en efecto hay una actividad maliciosa. O, por ejemplo, simplemente esas detecciones de malware conocido a lo mejor son el preludio de un ataque más grande. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, oye, yo estoy viendo las alertas, estoy viendo que se está detectando, pues ahora mismo no tengo tiempo porque veo que se ha limpiado el malware, no tengo tiempo de meterme más en detalle, no tengo tiempo a meterme a investigar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es uno de los principales problemas que tienen las empresas, no solo españolas, obviamente, de todo el mundo, y es esos recursos no humanos para poder realmente entender qué es lo que está pasando. Dani. Bueno, yo lo que quería comentar un poco es respecto, un poco desde el punto de vista de la empresa, que yo entiendo que puede ser un poco difícil más en las circunstancias que tenemos ahora en día, pero al margen de que cuánto rentable pueda ser o no para un atacante acceder a una empresa, que ya os digo yo que en la mayoría de los casos siempre es rentable, yo creo que también es importante de cara a la propia empresa es cómo se toman ellos la seguridad, ¿vale? Y esto creo que hace falta hacer mucho trabajo de concienciación y empezar a ver la seguridad como lo que es una inversión. Es decir, y me remito otra vez a los hechos, miremos toda la información pública de lo que vale rescatar una red o un sistema después de un ataque de ransomware. Va a superar con creces cualquier inversión de seguridad, dejando aparte después los otros daños colaterales como de reputación, de multas a nivel legislativo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto es importante. Y por otra parte es el tema de, bueno, yo soy una pyme y, bueno, no me van a atacar. Evidentemente, siempre hay que hacer un esfuerzo, siempre hay que hacer un trabajo de realizar un modelado de riesgo, es decir, saber a lo que nos podemos enfrentar y en base a eso actuar en consecuencia, ¿vale? Lo que sí que tenemos que tener en cuenta que yo creo que España diría que el 98% del tejido empresarial son pymes. Entonces, es algo que igual debería apoyarse desde otras entidades a nivel gubernamental y tal, pero sin duda es algo que hay que proteger. Sí, hacer una especie de programa nacional de securización de la pyme o algo así, ¿no? Sí, la verdad es que tiene toda la lógica, ¿no? De la misma forma que hay un programa nacional de impuestos, también estaría muy bien que hubiese uno de securización. Sí. Oye, ahora quiero que me contéis qué ofrecéis, en particular desde Kaspersky, desde Sophos, pero antes, una pregunta muy rápida, ¿no? A propósito de lo que estabais comentando, ¿no? Sobre todo lo fácil es entrar, bueno, a veces lo sencillo es entrar, lo difícil luego es estar ahí tiempo, ¿no? Entonces, siempre recuerdo esa frase que nos decía Pablo Sanemeterio, ¿no? De que hay dos tipos de empresas en este mundo, las que han sido atacadas y las que todavía no saben que han sido atacadas, es decir, estas que ya tienen el mal dentro, ¿no? No os pido que me deis un porcentaje, pero a día de hoy, ¿creéis que son muchas las empresas que no saben que tienen invitados a la fiesta que se han colado por la puerta de atrás y que esto les puede suponer a partir de ahora mismo un problema para sus intereses? ¿Hay mucho, Álvaro? Lamentablemente sí. O sea, hay muchas organizaciones, pero muchísimas,
que están comprometidas y que simplemente está ahí el acceso esperando a que les llegue el turno pues para hacerlo. De hecho, por ejemplo, pues a ver, hemos visto últimamente que han caído varios organismos y, empresas sonadas, ¿no? Estaba el caso de Funhouse, estaba el caso de SEPE. El viernes también hubo una noticia de diferentes organismos gubernamentales como el INE o como el Ministerio de Economía que se habían visto afectados, que luego resulta que no había sido así, pero sí que ha debido haber algo. Y bueno, pues sí, pues es que todos estos no es que de repente se hayan visto infectados, ¿no? O sea, es que llevan tiempo ahí, esos accesos, y pueden llevar meses, pues, atacantes dentro de esa organización, pues, buscando, oye, voy por aquí, voy por allá, qué información hay aquí, y cuando tengan todo eso, pues, más que trillados, cuando van a lanzar el ataque. Entonces, sí, hay muchas organizaciones que están en esa situación. Oye, y hay ahora mismo en Kaspersky y ahora me cuentas en Sophos, ¿hay herramientas que te permitan, por ejemplo, saber mañana, venga, nos ha escuchado y dice, oye, por favor, llama a la gente de Sophos, llama a la gente de Kaspersky y que nos hagan un análisis sobre si tenemos a algún invitado dentro? ¿Hay herramientas ahora mismo que nos podrían pues identificar esas posibles entradas? Y luego, ¿qué otras herramientas son las que podrían evitar esas entradas o minimizar esos daños si es que se produce? Vamos con ese repaso desde Kaspersky, Dani. Vale, pues bueno, en Kaspersky básicamente lo que hacemos son diferentes soluciones de seguridad y más allá de los productos que tengamos, que seguramente pueden funcionar en cualquier dispositivo o tipo de red, creo que lo importante es de dónde sale esta tecnología y en este sentido yo creo que el punto fuerte de Kaspersky es precisamente el equipo de investigación que tenemos, es decir, prácticamente cualquier innovación que nosotros realizamos en nuestros productos o servicios es fruto normalmente de una investigación, digamos, en el mundo real, una investigación pues normalmente bastante compleja y extensa en el tiempo. Y yo creo que esa es un poco la clave de cualquier fabricante, es decir, ya no solo es la tecnología, sino es la visibilidad que tú tengas del mundo real, de aquellas amenazas más sofisticadas y más avanzadas. Yo quiero creer que si consigues tener esa visibilidad, puedes llegar a producir el efecto cascada, que quiere decir que si eres capaz de proteger a una empresa o a sus clientes de aquellas amenazas más avanzadas y más sofisticadas, pues seguramente aquellos otros actores que no tienen la capacidad de innovar, pues es posible que también pues no consigan su objetivo. ¿Y cómo trabajáis con las empresas concretamente, Dani? ¿Productos, acompañamiento, coste? Bueno, yo aquí voy a ser muy claro. Mi rol es un rol técnico, no suelo hablar mucho de productos, soy un rol de investigador. Lo que sí que veo es que mis compañeros lo que hacen es, tienen toda una serie de portfolios y creo que portfolio de productos de seguridad y creo que lo importante es la adaptabilidad. Antes lo comentaba Álvaro. Ostras, debemos tener en cuenta el nivel de madurez de una empresa. Pues ese precisamente es nuestro trabajo, es decir, hacer que todos aquellos productos, como por ejemplo servicios de inteligencia que nos pueden ayudar a prevenir, pues sean más asequibles a empresas con un nivel de seguridad más bajo. Y desde Sophos, Álvaro, exactamente cuál es esa cartera de servicios, qué es lo que ofrecéis, les podéis detectar mañana mismo, se sorprenderían muchas empresas, madre mía, si lo prueban. Bueno, pues voy a hablar, ahora que estás diciendo eso, de un servicio que hemos publicado hace muy poco y que viene muy a cuento de lo que estamos hablando, y es un servicio que se llama Rapid Response. Y ese servicio es para los que son clientes de Sophos o principalmente para los que no son clientes de Sophos y sufren un incidente de seguridad. Antes lo comentábamos, pues que el 98% del tejido empresarial español pues son medianas y pequeñas empresas. ¿Y qué pasa? Que muchas veces muchas de estas compañías o bien no tienen una ciberpóliza o no tienen un plan de respuesta ante incidentes o no tienen las capacidades para responder ante un incidente y por lo que vemos y lo estamos viendo continuamente, pues los incidentes son muchos y todos los días hay incidentes y además el crecimiento de los mismos es pues al ritmo del 24% según el INCIBE, ¿no? O eso es lo que ellos atienden cada año. Cada año atienden más incidentes de seguridad. Entonces, ¿en qué consiste este servicio? Pues oye, seas cliente o no seas cliente de Sophos, si tienes un problema de un incidente de ciberseguridad, pues es un equipo de expertos que entra para asesorarte técnicamente cómo responder a ese incidente de seguridad, a esos atacantes que están activos en vuestra red, en la red de la organización. Y bueno, pues se encargan en desplegar automáticamente pues el software de Sophos y hacer threat hunting o hacer esa búsqueda de amenazas con el objetivo de limpiar la organización y restablecer el servicio cuanto antes.
Eso es uno de los servicios que, bueno, pues que la verdad es que lamentablemente cada vez estamos teniendo más peticiones de este estilo, porque los ataques cada vez son más. De hecho, en concreto, el viernes tuvimos 2. Y bueno, es una cosa que va repitiéndose y es el servicio que se acaba de lanzar. Luego, pues, para los que sean clientes o no clientes de Sophos, pues, por supuesto, o sea, lo decía antes, ¿no? Digamos que todas las compañías, de una mejor o peor manera, pues tienen ciertas protecciones, ¿no? En el puesto de trabajo, que por supuesto se pueden mejorar, se pueden ir a entornos de protección de nueva generación, utilizando pues técnicas de inteligencia artificial, detección de técnicas de explotación o incluso de, pues eso, las capacidades de Endpoint Detection and Response. ¿Para qué? Para hacer esa búsqueda de amenazas. Luego, por supuesto, el firewall. Pero sobre todo eso hay que meter pues un esfuerzo en el área de detectar, que es lo que principalmente pues carecen las compañías. Pues es, oye, pues una compañía que se dedica a fabricar muebles, por ejemplo, pues no tiene por qué tener o no tiene capacidad de tener un departamento de IT con un equipo de 6 o 7 personas haciendo threat hunting continuo sobre su organización. Bueno, pues ahí es un servicio que hemos sacado nosotros que se llama Sophos MTR y que, bueno, tanto sobre nuestra tecnología como también puede ser compatible con tecnologías de terceros, pues es dar esa capa de threat hunting para identificar, pues, posibles ataques que se estén cocinando, ¿no? Y posibles accesos de atacantes que estén en la red, pues sin hacer ruido, pues ganando esa persistencia, saltando de un sistema a otro, pues detectarlos de una forma proactiva y, por supuesto, pues dar respuesta y eliminarlos de la red. De todas formas, y antes de que Mónica haga una recapitulación de ideas, habéis hablado de la madurez digital. Yo quiero hablaros, brevemente, o preguntaros por la inmadurez digital, sobre si precisamente España, bueno, todavía tiene muchísimo recorrido, ¿no? En la transformación digital, vamos a llamarlo así, y principalmente de las empresas. Decía antes Álvaro el ejemplo de una empresa de muebles. Bueno, pues el grado de digitalización, estoy seguro de que, bueno, pues tiene ciertos límites. Entonces, esa inmadurez digital, que sin duda alguna pues tiene todavía la estructura económica de España, es quizás algo que nos está salvando de no tener más noticias. Es decir, que a medida que vayamos siendo mucho más maduros digitalmente, el peligro va a ser mayor, el impacto va a ser mayor, y que ahora mismo estamos viendo solo la punta del iceberg, precisamente porque estamos, bueno, pues a medio camino del desarrollo digital, del desarrollo completo digital de nuestro país. ¿Creéis un poco que es por ahí? Se lo pregunto a Dani, a Álvaro, pero Pablo y Mónica, si queréis también hacer alguna reflexión. Yo creo que en este caso la madurez que pueda tener una empresa o los usuarios, yo creo que va en mejora. Normalmente soy bastante optimista, pero creo que hay mucho trabajo, mucho camino por recorrer, pero creo que sí que va mejorando. Sí que es verdad que seguimos escuchando aún argumentos, bueno, lo que decimos antes de una empresa que diga, bueno, yo no tengo nada que esconder, no tengo nada que proteger, no tengo nada que sea importante. Bueno, esto es muy peligroso pensar así. Es el equivalente a, me da igual que me hackees porque no tengo nada que esconder. Bueno, habría que hablar muchísimo y largo y tendido de la persona que te dice eso, que bueno, que te deje ver su historial de navegación a ver si realmente no tiene nada que esconder. Pero bueno, es un poco el tema de eso, de concienciación. Creo que vamos por buen camino en el sentido de que hay muchos esfuerzos, tanto públicos como privados, para hacerle ver a la gente que realmente esto es un problema y es un problema muy serio, con mucho impacto. Y bueno, es un camino que hay que recorrer poco a poco, pero creo que, bueno, que poco a poco pues lo iremos consiguiendo. A ver, Álvaro y Pablo y Mónica, sobre la madurez e inmadurez. Álvaro. Bueno, me lanzo yo. A ver, la inmadurez o no inmadurez. O sea, hay diferentes cosas. O sea, la madurez, el nivel de madurez tecnológico de una compañía y su complejidad, ¿no? A ver, la pandemia, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Pues desde un punto de vista de digitalización, pues ha obligado a todas las empresas a que la aceleren, ¿no? O a que pisen el acelerador para digitalizarse, pues bien, para seguir intentando ofrecer sus servicios por otro canal, que si no estaban ya en el canal de Internet, pues utilizarlo, ¿no? Y esto pues ha puesto de manifiesto que hay carencias en el área de seguridad. Entonces, esto tiene que ser un camino que tenemos que realizar en conjunto, ¿no? La madurez o el desarrollo digital, pues la seguridad tiene que ir totalmente ligada a ese desarrollo. Es como cuando se crea una aplicación o una compañía crea una aplicación, pues no vale el diseñar la aplicación y luego decir, oye, ¿cómo
lo securizamos, ¿no? Tiene que ser, pues desde el primer momento tiene que estar pensado cómo tiene que ser seguro. Y una compañía, cuando vaya a poner un servicio en línea, pues tiene que haber pensado cómo lo va a proteger. Al igual que, pues, simplemente su organización, aunque no esté en línea, no está haciendo el e-commerce, da igual, tienen ordenadores para trabajar y es así. Entonces, tienen que ser capaces de segurizarlos, protegerlos y luego asegurar la continuidad del negocio. Entonces, bueno, pues quien no lo esté haciendo ya, claramente está en desventaja. Y quien no esté contando con soluciones de última generación y con servicios de monitorización y de threat hunting, pues también está en peor posición que el que lo está haciendo, porque va a resistir mejor frente a un ataque que, como decía Pablo, ¿no? De los dos tipos de empresas, de los que lo saben y los que no saben, que les han atacado. Yo soy más de los que todas están siendo atacadas y hay unas que se han enterado ya y otras que se van a enterar dentro de poco, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que todas las organizaciones pues pongan foco en la digitalización y en la seguridad de esa digitalización. Pablo, 30 segundos para una reflexión y cuando despidamos a nuestros oyentes de radio seguiremos unos minutos en esta emisión en directo a través de YouTube y de LinkedIn, pero venga, esa breve reflexión tuya, Pablo. Pues me quedo básicamente con ese comentario de sin seguridad no va a haber digitalización. Estamos intentando hacer todos una digitalización de las pymes para acelerar los procesos y ser más eficientes. Si no lo hacemos con seguridad, esa digitalización no va a servir. Bueno, pues estas son unas primeras reflexiones. Ahora vamos a tener un colofón con una recapitulación de ideas, pero ya será solo en la emisión exclusiva a través de YouTube y de LinkedIn. Y mientras lo que hago es despedir a los oyentes de Capital Radio que nos han acompañado en esta jornada especial y que hoy ha contado con la participación de Dani Creus como analista de malware del grupo GRET de Kaspersky y Álvaro Fernández como ejecutivo de grandes cuentas de Sophos, con los que hemos compartido todo lo que tenemos que saber sobre el malware, que es básicamente la principal amenaza digital a la que se enfrentan nuestras compañías. Nosotros vamos a seguir unos minutos más en directo, pero como siempre nos escucharemos mañana en la sintonía de Capital Radio a las 19 horas aquí en el After Work, que estuvo llevando técnicamente Néstor Betancor, al que le agradecemos por supuesto su granito de arena en este especial. Gracias, amigos de Capital Radio. Seguimos en el canal de YouTube de Capital Radio, en el canal de LinkedIn. Y bueno, nosotros, como decíamos, seguimos, pues quizás, Mónica, para hacer esa recapitulación final, ¿no? Las ideas planteadas por Dani Creus, por Álvaro Fernández, que yo creo que han sido muy interesantes. Yo creo que viene bien. Ahora entiendo por qué debemos hablar con cierta frecuencia del malware, ¿no? Tenerlo como un programa recurrente, ¿vale? Mira que hay cosas que pasan, ¿no? Y mira que hay noticias que nos dan, pero al final creo que el tema del malware es pues no sé, me atrevo a decirlo, ¿no? Pues como he dicho antes, la principal preocupación que deberían tener, luego ya se hace todo más complejo, la principal preocupación que deberían tener todas las empresas de nuestro país en su relación con la ciberseguridad. Mónica. No hay que dejar de mirar nunca al malware y a su evolución, sin duda alguna. Pues se ha hablado de transformación digital, yo creo que es una de las bases, porque es cierto que la digitalización, como se viene diciendo, no ha dejado de aumentar durante los últimos meses, el último año, y va a seguir creciendo, por supuesto, ¿no? Y no puede haber digitalización si no va de la mano de la seguridad, porque si no lo que estamos haciendo es abrir puertas, abrir nuestras casas, nuestras empresas a Internet y si no están seguras, pues las estamos abriendo también a todo tipo de amenazas. Nos estaba hablando Álvaro de que los ataques están cada vez más automatizados y son más masivos y para ello se necesita visibilidad, se necesita, por supuesto, detectar y se necesita responder, porque al fin y al cabo, como también habéis dicho, las empresas, o han sido atacadas o lo van a ser, y añado que o lo van a volver a ser, porque muchas de ellas incluso a lo mejor ni se han dado cuenta de que han sufrido un ciberataque o se han dado cuenta demasiado tarde. Y eso es un verdadero problema, ¿no? No hay que estigmatizar tampoco a las empresas que lo han sufrido, porque a veces, se ponen las medidas adecuadas, pero acaba sufriendo un incidente. Lo que sí que hay que tener
son mecanismos de respuesta y de resiliencia para que ese ataque haga el menor daño posible a la empresa. Y nos decía Dani también, bueno, esa importancia de la inteligencia, porque los ciberatacantes están compartiendo información constantemente y, bueno, pues nosotros también tenemos que hacer ese camino hacia la ciberseguridad de la mano de la inteligencia y de la información. Un camino muy largo por recorrer en el que esa concienciación que también nos destacaba Dani y la cultura en ciberseguridad es muy valiosa y nunca hay que bajar la guardia, que el camino está lleno de obstáculos, pero el viaje hacia esa digitalización es muy bonito, aunque esté el malware por ahí de vez en cuando dando un poco de guerra, tenemos mecanismos, como hemos visto con ellos, para, bueno, hacer ese camino de forma bastante segura. Oye, Moni, pues de estas reflexiones extraigo una idea que me gustaría pues igualmente compartir con Dani Creus y con Álvaro Fernández, que es la de si ya he sido atacado, ¿no? Obviamente, pues esto trae un disgusto si la empresa sobrevive, un aprendizaje, pero un ataque o la introducción de un malware o un incidente de ciberseguridad no te exime de un segundo incidente de ciberseguridad. Entonces, por vuestra propia experiencia que habéis visto en empresas que entiendo que os han llamado a posteriori, ¿no? ¿Cuál es un poco la actitud que deben tener estas empresas que han sido atacadas? Es decir, deben entender que, pese al aprendizaje, cualquier situación debe considerarse desde cero, es decir, parto de cero, o ya como me han atacado, para un futuro ataque puedo minimizar el impacto. ¿Cuál es un poco la actitud? ¿Qué es lo que vosotros les decís? ¿Qué es lo que recomendáis? Dani. Hombre, si en el momento en que una empresa ha sido atacada, creo que es un mal momento, porque seguramente está todo el mundo corriendo en círculos, pero creo que es muy importante, una vez acabado este incidente, sí que una muy buena práctica es hacer una especie de, bueno, ¿qué he aprendido? ¿Qué se puede mejorar? Es decir, tener un incidente, tapar agujeros y no pensar que te va a volver a pasar, no, prácticamente te diría que no sirve de nada. Es decir, tenemos que tomar medidas de, bueno, ¿cómo ha pasado este ataque? ¿Cómo se podría haber evitado? Incluso haciendo simulacros. ¿Podríamos haber perdido la información? No, teníamos la información donde queríamos tenerla. Entonces, todo esto yo creo que es necesario llevar a cabo todo este tipo de acciones. Álvaro. Álvaro ha debido tener algún problema de conexión, ¿vale? Y ha quedado congelado en esta emisión. A ver si la recuperamos. Le esperamos, por supuesto. Pablo, Mónica, con esta cuestión, un segundo ciberataque. Entiendo que también vosotros conocéis casos. A propósito de las reflexiones que tenía Dani, ¿qué hacemos? Pues como bien decía Dani, tienes que tomar las medidas y tienes que hacer ese análisis de cómo ha pasado y tapar esos agujeros para que no se repita. Es decir, el que te surja un ataque o el que seas víctima de un ataque de malware o que seas víctima de un ataque de cualquier tipo de ente o de estado que te afecte, no estás libre. Lo que sí es cierto es que está en tu mano el analizar para que eso no vuelva a pasar. Entonces, eso es tremendamente importante. Yo creo que es algo que las organizaciones tienen que interiorizar y decir, bueno, ya hemos pasado el fragor del incidente, ya hemos llegado a superar, seguimos trabajando, ya no estamos parados. ¿Nos puede volver a pasar esto? Es una pregunta que debería haber en todos los consejos de administración. Pues venga, ¿nos puede volver a pasar esto? Ya que se ha incorporado Álvaro de nuevo a nuestra mesa, ¿nos puede volver a pasar esto? ¿Ha vuelto a pasar esto otra vez? ¿El Ayuntamiento de Baltimore le van a volver a atacar? Pues mira que sacaron perras con el ataque a Baltimore. Álvaro. A ver, a mí me gusta decir que, y además que con algunos clientes que conozco, pues que se han visto envueltos en un incidente grave de ciberseguridad, los incidentes te dejan cicatrices, porque es así, o sea, son situaciones muy desagradables para todo el mundo. Decía Dani de correr en círculo, bueno, pues ojalá solo fuese eso, porque son situaciones de real nerviosismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues por supuesto, te pueden volver a atacar, pero a ver, yo desde mi punto de vista es animar a todas las organizaciones de cualquier tamaño que antes de haber sido atacadas o de saber que están siendo atacadas, que se planteen el hacer un plan de respuesta ante incidentes. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo he estado con algunas organizaciones y además con cierto empaque que les he preguntado, oye, ¿tenéis algún plan de respuesta ante incidentes? Y no lo tienen.
Entonces, eso es una cosa que es lo primero que tienen que hacer. ¿Será mejor o peor el plan? Pero por lo menos hay un plan. Porque si no pasa eso, que en efecto cuando surge esto, que por lo general puede ser un viernes por la tarde o un sábado o en algún momento inoportuno, pues la gente se pone a dar vueltas en círculo. Entonces, ¿puede volver a pasar? Por supuesto puede volver a pasar. Que obviamente la compañía va a estar mejor preparada porque habrá creado esos planes y tendrá esa experiencia y habrá aprendido, ¿no? Y habrá implementado ciertas medidas, pues por supuesto. Pero vamos, que puede volver a pasar en cualquier momento. Mónica, tu conclusión, que cerramos. Estoy totalmente de acuerdo con Álvaro porque hay que entrenar esas capacidades. La mejor improvisación es la que está preparada y en el caso de la ciberseguridad no se puede dejar al azar el hecho de sufrir un incidente, tanto en el aspecto de la gestión de la propia crisis técnica, de comunicación, etcétera. Hay que prepararse y hay que prepararse para un posible incidente de malware y ojalá, por supuesto, prevenirlo siempre todo lo posible. Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante el programa de hoy, este especial malware, este especial del Cyber After Work de Capital Radio, el programa de la ciberseguridad con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, porque hoy nos ha vuelto a poner en la casilla de salida. Ojo, pese a que hemos mejorado nuestra capacidad, pese a que hemos presumido de agilidad para hacer frente a las circunstancias derivadas de la pandemia, al final cualquier pequeña brecha, cualquier pequeña inmadurez digital puede suponer el principal problema para nuestra compañía. Y yo creo que hoy las recomendaciones que Dani Creus, como analista de malware del equipo GRET, que es el Grupo Internacional de Investigación de Kaspersky, y Álvaro Fernández, como el ejecutivo de grandes cuentas de Sophos, yo creo que nos han traído, bueno, pues un baño un poco de realidad, ¿no? Es decir, nos han recordado que la amenaza más sencilla puede estar ya dentro de nuestras organizaciones, que hay herramientas para saber si está, que hay inteligencia para minimizar los daños, que hay inteligencia también para anticiparnos a esos daños y que debemos ir, si me permitís un poco, ir perdiendo la ingenuidad, ¿no? en este terreno, siendo un poco más desconfiados, que una cosa no quita para que podamos seguir trabajando y desarrollando cuestiones de carácter empresarial a futuro. Pero yo creo que es hora de ir pensando que el malware no es una cosa de programas especializados ni de programas de frikis, sino que es algo que forma parte de los programas económicos de las empresas. Ojo, de la misma forma que sacamos provecho del concepto de e-commerce, el concepto de malware es algo que también debemos tener muy presente. Así que con esa reflexión, amigos, os damos las gracias a Dani Creus y Álvaro Fernández por haber estado con nosotros en este especial. Gracias, Dani, gracias, Álvaro, por además haber compartido este interesante formato y televisado en YouTube y en LinkedIn, así como en Capital Radio, y nos vemos en otro especial, por supuesto, porque esto se actualizará, no nos queda otra. Vaya. Pues venga, muchas gracias a vosotros. Y Pablo y Mónica, como siempre es un placer haberos tenido. Nos vemos nosotros la próxima semana en lo que es nuestro formato sencillo, el de Capital Radio, por supuesto contando muchos otros temas de interés sobre el mundo de la ciberseguridad. Gracias, Pablo, gracias, Mónica. A vosotros, nuestro agradecimiento sincero a José Antonio González, que hoy ha ayudado en la realización de este especial. Volveremos con este formato. Nos ha gustado mucho. Nos vemos las caras. Gracias y hasta otra. Adiós.